Perfecto. Entonces, chicos, hoy el tema que nosotros vamos a tener tiene nombre de modelo cinético molecular de la materia. Esto es lo que empezamos a ver en clase pasada sobre las que lleva teoría, qué pasos o qué puntos tiene. Y vamos a ver los nombres nuevos que también están relacionados con la materia interna, o sea, de qué está hecha la materia. Entonces, acordamos así en dos muy rápido, modelo cinético molecular. Cuando nosotros hablamos del modelo cinético, queremos describir su estructura interna de la materia desde el punto de vista de adentro. Entonces, de adentro, ¿qué tenemos? Tenemos toda materia hecha de las moléculas y de los átomos, que son discretos. Esto quiere decir que entre uno y otro átomo hay espacio y por lo tanto son contables. Pero cantidad de estos átomos dentro de materia es muy, muy grande. Esto es lo que tienen que recordar. Segundo, nosotros les vamos a poner la materia desde el punto de vista del interior, que está hecha de unas bolas, que serían unas esferas ideales, y estas esferas, como si fueran unas bolas de billar, se mueven y cuando se chocan, en este momento podrían solamente cambiar su dirección, pero no se cambian su velocidad. De esta forma, entonces, nosotros los vamos a omitir muchas interacciones que nos van a enredar si nosotros los tomaremos todos en cuenta, porque son muchos. Entonces esto nos simplifica la cosa como la vamos a ver. Y por último, que su energía cinética de materia va a depender de velocidad de estas esferas ideales dentro de la materia, ¿sí? Igual como antes contamos eh, energía cinética, que es mv al cuadrado sobre 2, de la misma fórmula podemos nosotros calcularlo aquí. Pero hoy vamos un poco más allá. Y por eso vamos a ver qué es la presión, calor y temperatura. Empezamos de la presión. Si nosotros tenemos algún recipiente, el que sea, entonces nosotros también tenemos interacción entre átomos que están dentro de sustancias y entre el recipiente que también está hecho de otra materia, otro elemento, pero también está hecho de los átomos. Están interactuando, o sea que todo el tiempo los átomos que están dentro de, por ejemplo, nuestra agua, van a chocarse contra las paredes. Entonces, allá también tienen choques contra átomos de nuestro recipiente. Entonces, en estos choques superficiales que están aquí, digamos que en el entorno, ellos van a formar una presión. O sea que si nosotros lo vemos por punto de estructura interna de la materia, los vamos a tomar en cuenta que en este caso lo está provocando choques de las esferas de los átomos de la materia con su recipiente. O sea que choques entre los átomos. ¿Esto queda claro? Espero que sí. Pronto regresamos sobre el concepto calor y temperatura. Pero vamos entonces, ¿qué es la presión? Nosotros, presión en sólidos, porque nosotros las tendríamos que ver en qué tipo de elemento, en qué estado de agregación están. Entonces, en nuestro caso, si nosotros la estamos tomando en cuenta que podrían ser sólidos, líquidos y gases, vamos a ver la presión que provocan cada una de estas materias. Pero siempre vamos a basar en algo muy importante. De presión a la fuerza ejercida en una unidad de área. O sea que si tenemos una área y tomamos como unidad, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado o 1 metro cuadrado, esta es unidad de área. Entonces, fuerza que está sobre esta superficie, nosotros lo estamos traduciendo como presión. ¿Sí? Entonces, ya aquí vemos, nuestro cubito tiene la base sobre la cual está apoyado. Mayor cubito va a tener menor presión que el otro que la va a provocar sobre la superficie. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Aquí nosotros también podemos ver para entender bien. Vemos acá, es de tamaño 5 centímetros, 2 centímetros y 10 centímetros. Entonces, masa de él no se cambia, ¿verdad? El peso también no se cambia.
sobre el cual está apoyado y por lo tanto presión va a ser diferente. Aquí tenemos caso A, B y C. ¿Qué me dicen ustedes? ¿En cuál sería mayor presión? Mayor presión. ¿En primero, o en segundo, o en tercero? En el tercero, creo. Correctos, como aquí nos comenta Vladimir. No, no solo la área es más chiquita, presión que provoca sería mayor. O sea que tenemos que tener diferencia, no es fuerza, no es peso, porque fuerza y peso es lo mismo. Depende del área como sería su presión. Y presión se va a cambiar, ¿vale? Así que nosotros ya los tendríamos, si comparamos, aunque tenemos menos presión, porque tiene mayor extensa el área sobre el cual se está apoyada nuestro bloque, ¿vale? Tenemos una persona con esquí y tenemos una persona con tacones. ¿En cuál sería mayor presión que va a provocar sobre una superficie? A ver, Gustavo, ¿me podrías comentar? Tú, Vladi. ¿En las zapatillas? Mayor presión con zapatillas, es correcto, Gustavo, porque superficie aquí, ¿verdad? Y si nosotros tomaríamos en cuenta que persona es la misma, pues suponemos, y tiene el mismo peso, todo, mientras de zapatillas estaría solamente aquí un poquito y sobre la agujilla. Esto es lo que va a tener. Por lo tanto, su presión va a ser mucho más alta acá. ¿Qué presión que hace? ¿Por qué? Porque nosotros ya tendríamos mayor presión, entonces en este caso ya deforma el cuerpo con mayor facilidad. Vamos más adelante. La fórmula más importante de la presión sería esta. Y de hecho, incluso cuando basamos en presión de líquidos o gases, también nosotros apoyamos en esta misma fórmula. Apuntamos. Presión es fuerza dividida sobre el área. Totalmente proporcional al área. Es por esta razón, presión aumenta cuando área se está disminuyendo. ¿Sí? Y esta fórmula nos ayudaría a buscar áreas si nosotros conocemos tanto en forma de triangulito es para todo en cuanto estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una letra y cuando buscamos vemos en qué escalón es área, porque está en el mismo. Tendríamos que dividir fuerza sobre presión. Lo que está arriba, entonces en este caso va a ser, es que lo que está arriba es fuerza. Y aquí te cuenta, es un experimento que cada uno está en su casa podría hacer. Si nosotros ponemos un globo picado solamente con una clave, entonces su piquito obviamente tiene muy pequeña superficie y toda la mano que nosotros apachurramos, aunque no mucho apachurramos, digamos solamente lo pusimos, digamos con misma fuerza la estamos aplicando. Con un clavo nos estaría ponchando el globo enseguida. ¿Por qué? Porque la presión que provoca nuestra mano sobre esta pequeña superficie de solamente un clavo sería muy grande. A cambio, si nosotros las ponemos a varios clavos a la vez, este mismo globo no se va a ponchar. ¿Por qué? Porque la presión que está ocasionando esta vez no sería la superficie por muchos clavos. ¿Sí? ¿Sí lo entienden esta diferencia? Espero que sí. Entonces, procuraremos hacer este problema. Apúntenlo, por favor, en su cuaderno. ¿Apuntaron? Apúntalo, por favor. Y vamos a ver la solución. ¿Cómo nosotros buscaríamos la fuerza en este caso? ¿Qué sería? Nosotros ya tendríamos que poner que nosotros tenemos dada área, nos está dando también la fuerza, no la fuerza estamos buscando, nos está dando presión y queremos buscar la fuerza. Se multiplica la... Multiplicamos en este caso presión por el área, nada más que aquí está escrito área con letra minúscula, pero es minúscula. Y con esto entonces ya podemos encontrar qué fuerza fue. Si tomamos en cuenta solamente para darles idea cuánto sería la fuerza de 126 newtons, acordamos que fuerza nosotros siempre podemos interpretar como peso y peso es m por g, masa por gravedad. Y si gravedad nosotros aproximamos a 10, entonces, nuestra fuerza para buscar la masa nos daría número como de 12 o 13 kilos.
Entonces, con este, veamos, esta superficie. Superficie no está tan pequeña, de hecho, porque nosotros lo estamos buscando en metros cuadrados. Ojo con esto, porque muchas veces ahora vamos a verlas aquí áreas con centímetros cuadrados, no solamente metros cuadrados, ¿sí? Y esto ya nos podría entonces tener que primero hacer conversión y solamente después aplicar la fórmula. Ok, vamos más. Vimos entonces qué significaría cuando tenemos presión en sólido. ¿Sí? Entonces ya vemos que presión en sólido depende de fuerza y área. ¿Qué se hace cuando nosotros tenemos líquidos y gases? Líquidos y gases tienen no tan estructuras diferentes de la que nosotros ya tendríamos en caso de sólidos. Ya no están tan organizados y tienen más espacios entre un átomo y otro átomo, ¿verdad? Porque ellos no tienen, ya tienen cierta fluidez y, por ejemplo, gases no tienen ni su propio volumen. Y en caso de fluido, nosotros no tenemos forma, no tienen forma de recipiente, más bien toma forma de recipiente. Así depender de tres, o densidad, profundidad o altura y la gravedad, que nosotros vamos a tomar en cuenta. En este también lo que tendríamos que tomar, internacional, se va a tener su propia medida. La vamos a llamar Pascal. ¿Qué significa metro cuadrado? Pero para no escribir Newton sobre metro cuadrado, le dimos nuevo nombre propio, Pascal, a favor, al honor de un científico francés, Blaise Pascal, que hizo muchos fluidos, ¿sí? Así que, ¿cómo sale esta fórmula? Primero la voy a poner esta fórmula y después les voy a enseñar cómo se saca esta fórmula, porque no todo tienen que recordar, aunque en este caso tal vez más vale recordar dos fórmulas, presión para sólido, que es fuerza sobre área, y otra presión que vamos a identificar por presión H. La primera letra es la rho, es letra griega, ¿sí? Rho significa densidad. A veces en vez de esta letra se pone letra D mayúscula. También puede ser, pero tienen que recordar esto y por favor apúntenlo ahorita. Que nosotros tenemos aquí densidad multiplicada por aceleración gravitacional y por altura o por profundidad, o sea que alguna medida de distancia. Esto sería presión y en este caso como nosotros estamos hablando de líquidos o hidro que es agua, ¿verdad? Así que no H. ¿De qué depende nuestra presión? Una vez más, de densidad, de nuestra gravitacional, o sea, que en qué planeta estamos y en la altura donde se encuentra. De hecho, de este dato está dependiendo mucho, o más bien está bien claro, resulta bien claro, por qué nos pesa agua más, por sumergidos en presión, porque toda agua que está sobre nuestra cabeza tiene su presión sobre nosotros y ejerce esta presión sobre nosotros, ¿sí? Aparte también depende si es agua o tal vez estamos sumergidos en un aceite, o que se cambiar dependiendo de la sustancia. ¿Queda claro esto? Espero que sí. Y aquí vemos también que podríamos checar. En realidad, nadie de ustedes estaba pensando si atmósfera pesa, si el aire pesa. Si no, tomamos en cuenta que sí, aunque parezca aparente, tiene muchísimos átomos sobre nosotros. Y cada átomo también está dando cierta presión porque están chocándose con nuestra superficie de cuerpo. Así que todo este columna del aire que tenemos sobre nosotros, en realidad soportamos como unos 30, 40 kilómetros de aire. Obviamente tiene peso. ¿Cómo lo buscamos? Pues por algo nos dan este dato muy importante que nuestra atmósfera en condiciones normales a la quinta potencia de Pascal. ¿Qué significa esto? No me tires tiempo. Si nosotros tendríamos una atmósfera, o sea que nosotros ya tenemos como presión normal para nosotros, consideramos como 10 a la quinta pascales. ¿Sí? Acordamos que son pascales. Pascales, o sea que nuestra presión es fuerza sobre área. Si nuestra fuerza es M, si nuestra aceleración es G, y si nosotros tomamos en cuenta, ¿qué tomamos en cuenta? Que nuestra superficie es 1 metro cuadrado, así, incluso vamos a agarrarnos que estamos dormidos y ya estamos así como 1 metro cuadrado, si tomamos en cuenta área complicada de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos daría? 10 a la quinta es 10 con 5 ceros, ¿verdad? Multiplicado por G, que también vamos a tomar por 10, sobre 1. Entonces, ¿cuánto nos sale? Calculamos, es
1 con 6 ceros, 1.000.000 kilogramos estarían sobre superficie que nosotros soportamos. Imagínense entonces, todo lo que nosotros soportamos aquí, si nosotros la distribuimos a cada lugar de nuestro cuerpo, tomen en cuenta que estaría de más o menos 150, 140 kilos sobre cada centímetro de nuestro cuerpo. Nosotros no lo sentimos por la razón que ya estamos creados para estas presiones, pero en realidad este dibujito que tenemos aquí, una persona bajo la nube, nos está mostrando que también todo el aire nos pesa y tiene este peso que nosotros podemos alcanzar y saber por qué esta es presión que tenemos. Presión se busca en varias formas y, por ejemplo, tal vez algunas veces, si a ustedes les gusta leer libros de Julio Verne, ahí, por ejemplo, decía que medían toda la, ¿cómo se llama? Toda la presión atmosférica a través de unos tubos con mercurio. Ajá, no es con mercurio. Sí. Sí, sí, con mercurio. Entonces, allá también decían que este aparato se llamaba barómetro. Entonces, decían que cuando se baja la presión y cuando se sube la presión. Entonces, esto les indicaba que el clima se acerca. Si se va a hacer tormenta o se va a hacer soleado. ¿Sí? Entonces, presión empieza a bajar cuando nosotros tendríamos ya pronto alguna lluvia. ¿Sí? O se sube. No, sí, al revés, perdón. Cuando ya está despejado y empieza a subir, cuando nosotros tendríamos ya acercada una tormenta. ¿Por qué? Porque ya en cuanto está más tormenta, está más denso el aire, por decir así. Entonces nos va a pesar nuestra atmósfera un poquito más sobre nosotros, que estos aparatos lo están también indicando. Espero que también quede claro esto. Otra ilustración que tenemos aquí con un vaso. Imagínense que tenemos 3 agujeritos. Es muy fácil en la casa hacerlo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos agujerito arriba, sobre este agujerito está solamente esta pequeña superficie. Por lo tanto, presión no sería muy grande. Estamos cerca de superficie. Presión no grande, entonces el agua se va a caer sin mucha fuerza, por decir. Del medio, ya presión es la mitad de nuestro tubo. Así que ya vamos a tener mayor presión y por lo tanto velocidad con que se va a salir ya estaría mayor. Pero mayor velocidad estaría abajo al fondo de nuestro recipiente. Si el agujero estaría aquí, entonces sobre este agujero se ejerce toda esta columna de agua o de líquido y por lo tanto le va a ejercer mayor presión que nosotros lo podemos ver porque la fuerza con que va a salir por este agujero el agua va a ser mayor. ¿Sí? ¿Queda claro? Empezamos entonces a ver siguiente, que tendríamos que ver como unos ejercicios pequeños. ¿Cómo entonces se busca esta presión para que les quede claro a los interesados y curiosos? Si nosotros tenemos un recipiente con fluido, quiere decir líquido o gas, su presión se busca por la fórmula peso sobre altura. Acuerden que esta fórmula para los sólidos también está apta para los líquidos. Nada más por la comodidad, nosotros la más ponemos a través de otros datos. Pero fórmula siempre es la misma. Fuerza sobre área, en nuestro caso peso, porque fuerza es el peso también, sobre área. Peso es mg sobre A. Si nosotros masa la vamos a poner a través de unas características intensivas del cuerpo, o sea, a través de su densidad, masa va a ser expresada como densidad por velocidad, por volumen. Y volumen sobre área, a su vez, a través de geometría podrían recordar también que esto significa altura, porque área de base por altura, esto es lo volumen. Entonces nos va a salir esta fórmula, que presión se busca como ρ GH, lo que vimos arriba. ¿Sí?
Y aquí está muy importante dato que tienen que recordar, que en los exámenes podrían tener este problema. Nuestra presión en agua no va a depender de la forma ni de la masa total del líquido que está. Si nosotros ya tendríamos líquido en este recipiente que está el primero, o este recipiente, superficie tiene diferentes áreas, ¿verdad? No depende de esto. ¿Por qué? Porque dependemos solamente de la altura de nuestro recipiente. Si vamos a ponerlo, si tienen mismo nivel, entonces sin importar cómo estaba su superficie, sin importar si es océano o es un vaso, les van a tener misma presión a una misma determinada altura. Así que si les preguntan qué sería con estos tres recipientes donde estaría mayor presión, primero que tendríamos que ver es dónde está su profundidad. Si profundidad está la misma, presión será la misma. Ajá. Esta es una pregunta un poquito capciosa, pero sí podría suceder que tendrán en su examen de admisión de PEMS algo así. Ok, vamos a ver siguiente. A base de lo que estábamos viendo, existe un principio de Pascal. Esto es, digamos, una consecuencia de lo que estábamos como de comportamiento de líquidos y cómo funciona presión sobre estos líquidos. Entonces, muy importante cosa que averiguó en siglo XVII Blas Pascal. Se llama principio de Pascal. Principio de Pascal establece que la presión que se aplica a un líquido que está dentro de un recipiente herméticamente cerrado, chequen que esto los estoy subrayando, se va a transmitir en forma íntegra, o sea que sin ninguna pérdida ni cambio de valor, y en todas direcciones. O sea que si nosotros ya tendríamos aquí el agua y esta agua no se pasa ni por este pistón, ¿cómo se llama? Émbolo, ni por acá, no tiene ningunos escapes, entonces toda agua estaría cuando presionamos este émbolo, se va a entrar al nuestro recipiente, que digamos esta vez es esfera, entonces esta presión que entra por acá herméticamente cerrada, o sea que no hay escapes de allá, se va a transferir toda esta flujo de agua que estaba direccionada solamente horizontal, pero va a darles ahorita la presión o se va a transmitir esta presión en todas direcciones de la misma manera. Por eso si nosotros vemos aquí los puntitos, quiere decir que todos van a tener misma, digamos, flujo como sale. No se va a estar diferenciando que de este lado es mayor y de este lado es menor. Va a ser por todos lados por igual, ¿ok? ¿Cómo se averiguó esto? Vamos a ver lo que se llamaba experimento de túnel de Pascal. Él lo hizo en 1646 y es exactamente fue para demostrar que cuando nosotros ya estamos, eh, ¿cómo funciona esta presión del líquido? Entonces, nosotros ya vimos aquí un barril, este barril fue herméticamente cerrado y solamente con un agujerito aquí arribita. ¿Por cuál? Por este agujerito. Pusieron un tubo muy largo, ¿sí? Estaba lleno de agua por completo, estaba completamente ajustado con líquido, agua estaba allá. Entonces, ¿qué pasó? Blaise Pascal invirtió por este tubo una jarra de agua aproximadamente de 1 litro. Y esta agua empezó a caer por el tubo y obviamente empezó a formar una presión porque el agua también está propagando la presión. ¿Qué pasó? Con esta jarra de agua, 1 litro de agua que él invirtió, el todo barril se reventó. Pero reventó por todos lados, no reventó solamente por un lado, no obtuvo un agujerito solamente, se reventó por completo porque 1 litro de agua que aquí pusieron
ya ejerció una presión que no fue solamente a un lado, sino empezó a expandirse por todos lados al mismo tiempo. Así que cuando nosotros tendríamos así, esto lo que sucede. Esto nosotros ya tendríamos en casos de distribución de presión dentro de los líquidos de gases. Se van por todos lados a la vez. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Tienen dudas? No. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos aquí nosotros? Digamos, nos da posibilidad de hacer más bien, se va a distribuir presión de la misma manera y será el otro de la misma manera. Presión en tubo número 2 será la misma. ¿Qué es la presión? Fuerza sobre área. Así, fuerzas ejercidas y áreas aplicadas, respectivamente. Esto se llama prensa hidráulica, donde se usa. Es con unas fuerzas bastante moderadas. Por la misma razón, porque prensa hidráulica es cuando son de pequeño sobre un pistón más grande o un émbolo de mayor tamaño. Ajá. Y nosotros ya los podríamos ver un problema que está aquí. Por favor, apúntenla. Y no sé si alcanzamos a verlo. Ajá. Así que nosotros los vamos a ver. Aquí escribimos datos. Apuntamos todos y ponemos. Si nosotros tenemos un cuerpo, ojo, nos están dando kilos, entonces es la masa, ¿sí? 1500 kilogramos. Y tenemos dos plataformas con sus radios dados. ¿Por qué nos dan radios? Porque a través de los radios podemos encontrar también la área, ¿sí? Así que nosotros ya tendríamos aquí radio 1, que sería 90 centímetros, y radio 2 de 10 centímetros, ¿correcto? Y nos preguntan, ¿qué fuerza hay que poner el émbolo pequeño para elevar el cuerpo? Entonces tendríamos que buscar fuerza 2. ¿Con qué fuerza tenemos que nosotros aplicar? Dibujaríamos. Nosotros tendríamos un émbolo pequeño y uno grande, sobre el cual está. Acordamos que si nosotros aquí tenemos peso, es un coche, F1. Aquí nosotros vamos también a aplicar en otro lado, aquí, un peso 2. O sea que peso que tenemos nosotros. Así que tendríamos nosotros las vamos a tener como va cosa. Si más bien sí nosotros tenemos que mantener y limpiar. Entonces ponemos aquí, cambiamos de dirección. Nosotros queremos levantar aquí un coche. Así que recordamos nuestra fórmula. F1 por R1, perdón, A1, área, es igual a F2 a A2. Pero necesitamos ahorita aplicar nuestros datos y acomodarlos para los que tenemos, ¿sí? Si nosotros ya tenemos dado radio y sabemos que es circular, ¿qué fórmula tendríamos que usar para buscar área? Es área de un círculo, ¿verdad? Entonces nosotros los vamos ahorita a acomodar. Fuerza 1, también necesitamos ver que es nuestra masa por G, porque nosotros tuvimos nada más dada masa, no fuerza. Entonces vamos a acomodar nuestra fórmula de acuerdo con estos, digamos, cosas fáciles para que veamos. Tenemos masa 1500 por 10. Bueno, voy así ponerlas rápido. Sobre
Aquí tenemos pi R1 al cuadrado. Y aquí buscamos F2 por fórmula también de área y R2 al cuadrado. El primero podemos quitar esta pi de nuestra vista porque ya la tenemos mismo número y 3.14 y los vamos a ver de allá. Buscamos F2. ¿Cómo se busca? Ley de la proporción. 1500 por 10 sobre, perdón, multiplicado por radio 2 al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado. Y aquí los vamos a poner. Fíjese que como tenemos centímetros para radios en ambos lados, solamente tomamos en cuenta que serían 1 en 9 veces mayor que el otro. Pero cuadrado nos daría que estaría subiendo a 81 veces, ¿verdad? O sea que nosotros las tendríamos nuestro número que sale 150, 15.000, dividir sobre 81. ¿Por qué 81? Porque 9 por 9 nos da 81, ¿sí? Y nos daría un número bastante sencillo, nada más no lo recuerdo. Que tendríamos, ya los cuento rapidito, entre 81. Sería con fuerza 185 newtons. O sea que 15.000 newtons vamos a levantar con 185 newtons nada más. Ganamos la fuerza, o sea que con menos fuerza hacemos mayor, levantamos más peso. Seguiremos con este tema en siguiente clase el sábado y allá entonces cuando veremos el calor y la temperatura también, porque estas son preguntas de Common Sense, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos entonces. Nos Gracias, hasta vemos. luego. Hasta luego.